Proféticos. Nueva alerta sobre los efectos del cambio climático. La ONU advirtió que si continuamos con el ritmo actual, el planeta se calentará 3,2 grados este siglo. Esto en medio de los compromisos de los países para no superar los 1,5 grados. Occidente denuncia crímenes de guerra mientras que Moscú dice que se trata de otra puesta en escena. Condena internacional y acusaciones de crímenes de guerra contra Moscú tras la masacre de Bucha. El Kremlin lo niega y dice que presentará pruebas ante la ONU. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó las poblaciones cercanas a Kiev para comprobar los horrores causados por las tropas rusas. Ucrania rechaza las acusaciones rusas de montaje y reitera que todos los indicios apuntan a crímenes de guerra en la matanza de Bucha. Toque de queda en Lima y el Callao, bloqueos de carreteras y suspensión de clases por la huelga de transportistas que paraliza Perú. Amigos, es un momento muy especial, muy solemne el que nos toca vivir. La palabra del Señor nos dice, en medio de todas estas circunstancias, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les damos una cordial bienvenida en este día donde tenemos la oportunidad de iniciar ya una nueva etapa, propiamente dicho, de avances proféticos. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió trabajar y servir para ustedes a través de Relevancia 7. Y ahora, en esta nueva presentación de avances proféticos, rogamos al Señor que no solamente podamos ser precisos en la información, sino también podamos analizar de manera bíblica, de manera profunda, el mensaje que podemos obtener en medio de toda esta crisis, en medio de todos estos eventos que nos rodean, de este mundo agonizante, de este mundo que se encuentra en zozobra. Queridos amigos, bienvenidos en el nombre del Señor a Avances Proféticos. Ahora vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, de nuestro director y productor. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Nada podríamos hacer sin tu bendición, sin tu ayuda y sin tu protección. Padre, quédate con nosotros. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos en los diferentes países hasta donde llega esta señal. Oh Padre, de manera muy especial, te rogamos por aquellas familias que están pasando en medio de la sombra, de la muerte y del dolor. Padre querido, queremos pedirte que tú estés con nosotros, que tú nos acompañes y que de tu palabra pueda brotar la orientación correcta, la interpretación exacta de los eventos que vemos a nuestro derredor. Quédate con nosotros, ayúdanos a levantar nuestra cabeza, a erguirnos y a decir ciertamente, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Señor, te preferimos a ti, preferimos a nuestro Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero
aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Cual el mundo no ha de dar. ¿Deseas mejorar tu estado de salud? ¿Te gustaría ver las condiciones a las que está siendo expuesto tu cuerpo y las enfermedades que se pueden estar desarrollando? Ya tenemos a tu disposición el examen de sangre viva, donde podemos identificar los estresores de órganos como riñones, hígado, corazón, ver las deficiencias nutricionales, desbalances hormonales, problemas de circulación, inflamación, hongos, bacterias, incluso parásitos en la sangre, problemas de digestión, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, el pH de la sangre, toxinas y mucho más. Este estudio nos permite ver la condición de sus glóbulos rojos, blancos y plasma, permitiéndonos evidenciar el impacto que estos tienen directamente en su salud inmediata o años antes de que los problemas se manifiesten en el organismo. Para mayor información sobre este examen o para hacer una cita, llama de lunes a jueves de 8:30 am a 4 pm y los viernes de 8:30 am a 12:30 del mediodía. Al teléfono 888-722-2780. Muy queridos amigos, una invitación muy especial y muy cordial. Durante el mes de abril el mundo cristiano celebra lo que se conoce como la Semana Santa, el recordativo de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos de tener una serie del todo especial miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 13 al 17 de abril.
Esta serie lleva por título Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y cada día presentaremos una palabra, una frase diferente que están cargadas de significado y de valor para cada uno de nosotros como cristianos, por lo que Cristo hizo por nosotros. El tema inicial, el tema de apertura de la primera noche, miércoles 13, será: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así sucesivamente, cada noche iremos presentando los demás temas. El jueves el título es lo que le dijo el ladrón a Jesús, el malhechor que estaba colgado: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra de Cristo fue: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. El viernes, un tema precioso, las palabras de Cristo: Madre, he aquí tu hijo. Y dirigiéndose a Juan: Hijo, he aquí tu madre. Hablaremos de la madre de nuestro Señor Jesucristo. El sábado por la mañana, dos de esas expresiones tan impresionantes: tengo sed, y luego Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso será el sábado por la mañana. Y por la noche a las 7, como todos los demás días a las 7 de la noche, el tema será el sábado por la noche: consumado es. El grito de triunfo en la cruz. Y finalmente, el domingo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la resurrección de Cristo. Les esperamos, inviten a sus amistades, vengan a celebrar con nosotros esta gran campaña evangelística, temas preciosos que han de edificarte espiritualmente y darte seguridad de la salvación en el sacrificio de Cristo Jesús. La dirección aparece en pantalla: 2626 Liberty Boulevard, esquina Long Beach Boulevard, en la ciudad de Southgate. Les esperamos a todos ustedes. Habrá regalos, habrá música en vivo, estará la orquesta que va a tocar para nosotros, para gloria de Dios. En fin, será toda una gran celebración. Y habrá atención de niños también para que ustedes puedan participar de toda la reunión sin distracción. El Señor les bendiga. Bien, queridos amigos, estamos de regreso. Especialmente saludamos a nuestros amigos oyentes a través de la Radio Internacional, La Voz del Evangelio Eterno. Queremos agradecer al Señor por este privilegio, donde no solamente a través de las redes, las plataformas, la televisión, los canales locales, el canal Galaxy 19, sino también este medio especial y pues prácticamente estrenando este medio de transmisión, la radio La Voz del Evangelio Eterno Internacional. Saludos muy especiales a quienes nos escuchan a través de la radio y a quienes nos ven a través de la televisión y a través de las redes, uniendo pues prácticamente el sentido de la vista y también del oído. Pues bien, queridos amigos, las imágenes son dolorosas, son tristeza, destrucción, derramamiento de sangre. Dos pueblos prácticamente hermanos enfrascados en una batalla que no se le ve todavía el final. Más bien se ve como la precursora de otros problemas. Hay analistas en el mundo quienes aseguran que ya estamos en la Primera Guerra Mundial económica. Estamos hablando de una guerra híbrida, de una guerra que tiene ahora la capacidad de destruir muchas vidas, pero al mismo tiempo es simultáneamente una guerra económica, una guerra mediática. Realmente un problema muy grande, un problema que está trayendo consecuencias a los bolsillos de miles y miles de personas y que ya repercute en muchos países del mundo de diferentes maneras. Esta
es la historia, la crónica de los últimos momentos, de las últimas horas de la guerra en Ucrania. Vamos a las imágenes. Bucha siguen recuperando cuerpos 5 días después de la salida de las tropas rusas. La Fiscalía ucraniana asegura que ya han encontrado 410 cadáveres de civiles en pequeños pueblos de la región de Kiev que han estado un mes bajo el poder del ejército de Putin. A Putin y su ministro Lavrov habría que atarlos a un carro y arrastrarlos por toda Ucrania para que vean lo que están haciendo aquí, dice indignado este hombre. A apenas 30 kilómetros de Bucha, la imagen de vecinos y militares recogiendo cadáveres enterrados o abandonados en calles y sótanos se repite en Mochichín. También en Borodianka, donde vivían 13.000 personas, que ahora ha quedado prácticamente arrasada. Aquí torturaron y mataron a 3 hombres, asegura este testigo. El presidente Zelensky acusa de genocidio a Rusia y teme que se vayan descubriendo más atrocidades. Los vecinos de Kramatorsk se agolpan en la estación intentando huir de los bombardeos que ha lanzado esta noche el ejército ruso. El gobierno de Ucrania tiene previsto abrir hoy 7 corredores humanitarios para evacuar a civiles de las ciudades más golpeadas, como Mariupol. De allí llegan estas imágenes de soldados prorrusos recopilando cadáveres de adversarios ucranianos para llevarlos a una morgue. Es el último vídeo promocional ruso de su armamento, mientras el portavoz de defensa insiste en que el ejército de Ucrania ha organizado la filmación de cadáveres para criminalizar a Moscú. Rusia ha lanzado más de 50 ataques sobre la región de Kharkov en 24 horas, lo que podría confirmar que se concentrará en controlar del todo las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. A solo 3 kilómetros de Bucha está Gostomel, cuyo aeropuerto los rusos tomaron en el segundo día de la invasión. Querían usarlo para entrar con sus aviones y transportar soldados y, de paso, destruir la joya de la corona, el avión más grande del mundo y buque insignia de la aviación ucraniana. Tras la retirada rusa, el aeropuerto es ahora un cementerio de chatarra plagado de restos de metralla y proyectiles. La inspiración nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días, tomado de Manuscript Release, del tomo 3 y en la página 313. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. Esta es una descripción extraordinaria. Yo sé que para Dios el futuro ya es historia. Y Él ha mostrado a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y de manera especial, Dios ha concedido el privilegio a través de su sierva Elena G. de Huay para mostrar muchas cosas que hoy encuentran un significado muy especial, cobran un significado a la luz de los eventos mundiales. Desde este lugar, desde este pequeño rincón, nosotros denunciamos a las potencias, denunciamos a las ambiciones del mundo. No damos por inocente a uno u a otro. Hay millones de dólares que les han importado más realmente a los magnates de la tierra que las vidas de los seres humanos. Cada alma que se pierde es un alma que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Imaginen ustedes las lágrimas, el sufrimiento de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que nos ama, que nos ha amado y nos amará. Cuánta tristeza, cuánto sufrimiento. El apóstol Santiago dice que el origen de las guerras es la codicia, la ambición, y esto es una gran realidad. Por lo tanto, ni Occidente ni Oriente son inocentes, ni Rusia, ni los que venden las armas a Ucrania, ni las autoridades, quizá en todo esto los que sufren, los que pagan las consecuencias de todo esto, los niños, los ancianos, las mujeres y aquellos ciudadanos que no quieren la guerra, pero que están envueltos en medio de este caos tan terrible. El líder de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky,
ha recorrido las calles de Bucha y de otras ciudades destruidas por los misiles y por el ejército ruso. Es un cuadro de horror. Las imágenes son perturbadoras. Recomendamos discreción. Світ побачив, що російські військові зробили в Бучі. Ahora el mundo puede ver lo que los militares rusos hicieron en Bucha mientras mantenían la ciudad bajo su ocupación, pero el mundo todavía tiene que ver lo que han hecho en otras ciudades y regiones ocupadas de nuestro país. La geografía puede ser diferente, pero la crueldad es la misma. Los crímenes son los mismos y la responsabilidad debe ser inevitable. Однакові. І відповідальність має бути неминучою. Aquí vemos al presidente Zelensky precisamente ante la ONU exponiendo la crueldad de los ejércitos rusos. Y ya podemos contemplar las imágenes precisamente de lo que hablábamos, de todos estos armamentos. Solo uno de estos armamentos, que algunos han recibido un apodo especial, por ejemplo, esta arma que podemos ver en las imágenes, Javelin, ¿verdad? Como le han llamado Santa Javelin, porque dado que ellos consideran en su iglesia ortodoxa, los ucranianos, a María Magdalena como su patrona, y noten ustedes cómo todos estos pueblos y todo esto está relacionado con sus protectores, a los cuales se confían, a los cuales depositan su vida. Bueno, pues le han puesto a esta arma Santa Javelin, un arma que destruye aún a los tanques más blindados. Es una realidad que se está surtiendo, que se está proveyendo de armas. Hay intereses muy fuertes. Por lo menos se reportan 8,000 millones de dólares de ganancia para los fabricantes, los que venden estas armas, los que idean, a los que les conviene todo esto sin importar el dolor y el sufrimiento, quienes siembran el rencor, quienes producen de esa manera una ciudad, un pueblo, un país, una nación bajo los efectos de la guerra. Estamos en un momento complicado, en un momento difícil para el mundo, y todavía muchos se llenan los bolsillos con el producto de la guerra, el fruto de la sangre de esta humanidad. Pero no quedarán por inocentes delante del que todo lo ve, porque el que todo lo ve dice: no matarás. Y nosotros creemos firmemente que cualquiera que mata, como aquel que es cómplice, están envueltos en toda esta situación y son responsables ante el tribunal de Dios. Queridos amigos, es un momento difícil para el mundo. Así nos cuenta precisamente cómo se da esta situación de estos misiles que están utilizando, estas armas que se están utilizando para destruirse, que están sembrando la ruina, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A continuación, quiero presentarles algunas imágenes del calentamiento global y la nota precisamente de lo que en medio de toda esta guerra, de esta contaminación que se produce en el mundo, de este dolor, de esta destrucción, de este sufrimiento, bueno, no deja de suceder. En otras latitudes del mundo está ocurriendo los efectos y podemos verlo en diferentes formas y en diferentes manifestaciones. Y es que se ha estado agravando el problema. Y todo esto, toda esta situación nos conlleva a un lugar de caos. Y después de ese caos, a un momento en el cual muchos dirán: necesitamos algo diferente, hacer algo. Y bueno, hemos dicho en más de una ocasión, desde este escenario, desde este lugar, hemos hablado de que hay un plan, hay un complot, hay un
pacto que se quiere firmar y que se ha firmado ya por muchos líderes en el mundo, que tienen el objetivo de precisamente atacar a aquellos que han hecho pacto con Dios, a los verdaderos adoradores de Dios, a aquellos que se mantendrán fieles al Señor aún hasta la muerte. Pero este es el escenario del mundo. Esto es lo que podemos contemplar ahora a través de esta nota periodística. Escuchemos y veamos con atención. Un hallazgo alarmante. La Tierra puede aumentar de temperatura 3,2 grados para 2100 si no se toman medidas urgentes. Así lo determinó el informe del Grupo de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyas previsiones son las más pesimistas hasta ahora, aunque dice que el planeta aún puede corregir el rumbo. En la COP26 en Glasgow, los países reafirmaron los compromisos climáticos de la Cumbre de París para no superar el calentamiento global por encima de 1,5 grados. Sin embargo, la perspectiva es mucho más grave. Estamos en un camino hacia el calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales están diciendo una cosa, pero haciendo otra. En pocas palabras, están mintiendo y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión que podrían conducir a impactos climáticos en cascada e irreversibles. Hay quienes piensan que toda esta propaganda, hablando del cambio climático, el calentamiento de la Tierra, es apenas una de las estrategias que tienen los líderes, las élites de este mundo, para controlar, para manipular. Sin embargo, pensemos en que sí existe el calentamiento global. Evidentemente hay efectos, hay zonas que cada vez se vuelven más áridas, los cambios que vemos en el mundo. Bueno, demos por sentado que sí hay destrucción, que sí hay un sobrecalentamiento, que sí la contaminación tiene un efecto nocivo sobre nuestro planeta. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma en que los magnates del mundo, a la luz de la palabra del Señor, aprovechan todo esto para controlar, para manipular? ¿Hacia dónde nos lleva precisamente todo esto que estamos viendo? ¿Cuál es el objetivo? Quiero compartirles del libro El conflicto de los siglos, en esta edición que tengo, muy ilustrada, muy interesante, del capítulo El tiempo de angustia, cuando termine el tiempo de pruebas, se llama aquí en esta edición. Precisamente hablando de todos estos desastres naturales que vendrán, la sierva del Señor dice: ¿a quién se culpará? Escuchen, aquellos que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y serán considerados como la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas y derramamientos de sangre entre los hombres que están llenando la tierra de aflicción. Qué interesante. Los que honran la ley de Dios serán culpados de todo este problema. Es decir, ahora se habla de que las empresas dejen de producir y de consumir todos los combustibles de fósiles, el petróleo directamente. Pero como las ambiciones son muy grandes y las superpotencias son los últimos en detener su avance, y lo digo entre comillas, su progreso industrial, y no quieren detenerse, finalmente se proclamarán algunas indicaciones, algunas órdenes, tales como que hay que reposar la tierra por lo menos un día a la semana. Directamente se expondrá que el domingo es el día de la familia
y que es la buena oportunidad para detener toda la contaminación y todo lo que está dañando la tierra. Entonces se identificará que esto no dará solución. Al contrario, aumentarán los problemas climatológicos, aumentará toda la situación de degradación y destrucción de la tierra, y entonces mirarán hacia otro lado, hacia un sector que no ha querido doblar la rodilla ante las leyes morales dictadas por los congresos de los Estados Unidos y de otros países que irán de manera expansiva dictando leyes en contra de la ley divina. Cuando identifiquen a este grupo de hijos de Dios, cuando identifiquen a los adoradores de Dios y aquellos que guardan y honran su ley, entonces estos serán culpados, queridos amigos, queridos hermanos, serán culpados de ser los que causan el dolor y el sufrimiento. Serán los que dirán, estos tienen la culpa, estos son los que están. Miren ustedes cómo John Biden, precisamente presidente de los Estados Unidos, nos habla ya de ese nuevo orden mundial. Pongamos atención y yo voy a compartir para beneficio de nuestros amigos de la radio, voy a compartir también algo de esta nota. John Biden dice, creo que saben de todo lo terrible, algo bueno saldrá. Está hablando de la situación mundial. Creo, dice, que esto se presenta para hacer algunos cambios reales. Ya saben, estamos en un punto de inflexión en la economía mundial liberal. Y entonces él habla de precisamente lo que ha costado los cambios de etapas. Concretamente está hablando de la Segunda Guerra Mundial y 60 millones de personas, dice, murieron entre 1900 y 1946, Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice, desde entonces establecimos un nuevo orden mundial. Noten ustedes, esto es muy serio lo que él está diciendo. Y entonces ahora dice, va a haber un nuevo orden mundial y directamente se coloca, tal como la profecía bíblica lo explica, dice, nosotros vamos a liderarlo. Los Estados Unidos, escúchelo bien, no Rusia, los Estados Unidos con el fin de colocar y de hacerle una imagen a la bestia, la primera bestia que directamente es completamente identificable, y hemos dicho aquí de manera abierta quién identifica, quién representa, a quién representa esa primera bestia y cómo estos países, estos gobiernos que aparentemente son pensamiento laico, gobiernos laicos, gobiernos que no querían en un principio ni rey ni papa, van a doblar su cabeza, van a inclinar su cabeza, pero no solo eso, serán el brazo ejecutor, serán el brazo que va a controlar. Y no solamente eso, Biden está diciendo que si allá en la Primera, la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas y si ahora muere la cantidad que sea, bueno, todo esto va a salir, de todo esto, dice él, va a salir algo bueno. ¿Qué hay? ¿Serán las teorías reduccionistas que hemos escuchado reales? ¿Estará envuelto en todo esto un deseo de acabar con la humanidad? Yo creo que sí. El gran conspirador, Satanás, el archienemigo de Dios y de la humanidad, creo que está detrás de todo esto. No solo los Estados Unidos, también China está trabajando en el nuevo orden mundial, y aquí tenemos precisamente la forma en que ellos abiertamente lo están diciendo. Esto no es asunto del mañana, queridos amigos. El futuro ya llegó y aquí están hablando de una manera abierta, de una manera simplemente que nos deja atentos, no pasmados,
no nos asombramos inútilmente, pero hoy nos muestra que la palabra del Señor no pasará, no pasará. Antes la tierra y el cielo pasarán, que una jota o una tilde de la palabra del Señor pasen sin haberse cumplido. Miren ustedes, no importa que sean de un gobierno republicano, demócrata, o que sean de una dictadura comunista como lo es China, todos marchan hacia un mismo rumbo, hacia el nuevo orden mundial. ¿Qué nos depara el futuro? Miremos esta nota. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Pastor Ovaldo, gusto de saludarle. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hemos visto de manera reciente, en días pasados, cómo el líder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha consagrado a Rusia, Ucrania, al mundo, a este ser, porque no voy a decir que es María, porque la palabra de Dios no apoya tal cosa. Es muy interesante cómo convergen todas las cosas, todos los movimientos, lo que está sucediendo en el mundo, todo converge hacia el cumplimiento de la palabra profética. Pronto el mundo quedará dividido en dos: los que siguen al Dios verdadero y los que se postran ante la imagen de la idolatría levantada por Babilonia, ante la imagen de la corrupción, ante la imagen del pecado, de la violencia, ante la imagen de lo que destruye o pretende destruir el pacto de Dios con su pueblo. Pero no lo lograrán, porque los hijos de Dios permanecerán fieles, aún en las peores circunstancias. La palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ya los efectos de lo que vemos en la guerra que pareciera ser tan distante entre Rusia y Ucrania golpea América Latina, y esta vez es Perú. Y dirás, ¿cómo? Bueno, resulta que los combustibles han subido tan alto que han alcanzado ya una respuesta de los ciudadanos de Lima y de otras ciudades principales del Perú. Hay anarquía, hay rebelión. ¿A quién le conviene todo esto? Escúchalo bien, Eventos de los Últimos Días dice que el mundo estará en anarquía, estará en rebelión. Satanás está atando a través de las uniones, de los sindicatos. Todo esto converge a ese punto tan especial: sembrar caos, y después de tener la tormenta perfecta, entonces el control a gusto, el control a modo de aquellos que forman parte de ese grupo que se rebela contra Dios
y contra su santuario y contra sus santos. Aquí está la nota de lo que podemos ver en este momento en Perú. Estas son las imágenes. Toque de queda el martes en Lima y el vecino puerto del Callao. Así lo decretó el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios el lunes. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo en el poder desde hace 8 meses. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta el martes. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley. La medida del gobierno, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao. La pregunta es, ¿será extendiendo este descontento social? ¿A qué punto llegaremos? Bueno, eventos de los últimos días nos dice que la anarquía será uno de los problemas. Y yo no estoy diciendo que no sea justificada la razón. Sabemos todo lo que esto implica. Hay quienes hablan de hambrunas. Hay quienes hablan de situaciones más complicadas de las que ya estamos viviendo. Aparte de la inflación que trae, por supuesto, carestía, desde la canasta básica hasta cualquier otro artículo, pero todo está revuelta. Todo esto que vemos, queridos amigos, forma parte de una estrategia, de un plan, hacia donde muchos dicen, oh, eso es conspiracionista, esas son teorías que solo son o tienen el fin de alarmar. No, queridos amigos, nos estamos acercando paso a paso y muy rápidamente, no podemos decir lentamente, pero vamos acercándonos al desenlace de la historia. Queridos amigos, en otro orden de ideas, quiero presentarles lo que está sucediendo en El Salvador. En los últimos días, algunos aplauden, otros critican, quienes están de acuerdo, quienes son detractores de la forma en que se está llevando esta redada del presidente. Y dice el presidente Bukele que a pesar de que se les ha limitado de alimento a los reos, especialmente a quienes ostentan ser parte de las maras allá en El Salvador y que están en la cárcel, ahora dice que si es necesario, los dejará sin comer. Vamos a escuchar las palabras de Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenaza con no dar de comer a los pandilleros encarcelados si la violencia persiste en el país. Por lo pronto, promete para ellos condiciones de encierro extremadamente duras. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto. ¿Qué hacemos? Felicitamos a Nayib Bukele. ¿Qué podemos observar en todo esto? Bueno, primero vamos a decir que cuando la sociedad dice que el gobierno le está fallando a la juventud, que le falló a la juventud y que son los responsables
de este incremento de delincuencia, tenemos que decir que el gobierno tiene su parte. No vamos a decir que no. Sin embargo, queridos amigos, en última instancia, los responsables de todo este escenario es de manera individual. Por un lado, los jóvenes que tomaron la decisión, escogieron, si tuvieron la oportunidad de escoger este camino y que ahora está trayendo consecuencias terribles sobre su vida, pues podríamos decir que es la cosecha de la siembra, porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Esa primera observación. Pero también tenemos que decir que estos jóvenes, en su gran mayoría jovencitos, tienen padres. Y la pregunta es, ¿dónde estaban estos padres cuando estos muchachos crecieron? ¿Dónde estaban cuando trajeron por primera vez un juguete robado? ¿Dónde estaban cuando comenzaron a convivir con amistades? Tampoco vamos a culpar a los padres del todo, pero no podemos quitar la responsabilidad que existe. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Para empezar, debo decir que yo no soy quien para levantar la piedra y tirarla hacia nadie. No, pero sí debemos decir que hay una responsabilidad conjunta. Tenemos que reconocer que los padres de esta generación hemos sido solapadores, hemos sido parte, hemos sido cómplices. Y hoy cuando vemos las imágenes de esta juventud desperdiciada, de esta juventud que parece estar condenada a vivir esta experiencia, ¿los jóvenes acaso son o debieran ser este su destino? En las imágenes podemos apreciar el dolor de esa madre que trata de darle un poco de agua a su hijo que acaba de ser detenido. Mi pregunta es si en aquel día, cuando el Señor venga y cuando llegue el momento de coronar a las madres, ¿cuántas madres salvadoreñas, cuántos padres, porque no solo es responsabilidad de las madres, sino también de los padres, cuántos de ellos, cuántos de nosotros tendremos que dar cuenta? El libro de Proverbios, en el capítulo 23, tiene un texto que yo quiero recordar especialmente a todos los que somos padres. No se trata solamente desde este escenario, en la comodidad, criticar y responsabilizar. Se trata de encontrar. Imaginen ustedes, 70,000 miembros de las diferentes maras en El Salvador. Eso habla de 70,000 padres, de 70,000 madres. Muchos de ellos crecieron en un ambiente de violencia, viendo golpes, oyendo malas palabras. Pregunto, ¿solamente habremos de condenarlos a ellos por sus actos? ¿O también hay una responsabilidad de toda una sociedad, de toda una generación que ha dejado a Dios? Cavamos cisternas rotas y nos escondimos tras nuestra propia moral. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 23. Permítanme compartir con estas palabras del Señor. Dice el versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Verdaderamente Dios nos habla. Si todos estos jóvenes que hoy están siendo encarcelados, sometidos a todas estas
torturas y humillaciones, miraran los consejos de la palabra de Dios. Tal vez muchos padres sí cumplieron su deber y muchos hijos no quisieron escuchar. Queridos amigos, saben, instruye, pero instruye con tu ejemplo. Sé que eso es lo más difícil de nuestra vida. Hemos sido mal ejemplo y quizá debiéramos pedir perdón a Dios y perdón a nuestros hijos y comenzar una nueva etapa. Pedirle al Señor que Él nos ayude para ser un testimonio viviente en nuestro hogar. Ahora bien, tengo una última reflexión en cuanto a lo que estamos viendo en El Salvador. Mientras miramos esas imágenes dolorosas, porque pues muchos dicen, qué bueno que está sucediendo eso. Es el mismo espíritu, ¿no?, de cuando vieron aquellos fariseos a María a punto de ser apedreada, esa mujer que había sido encontrada violadora de la ley. Sí, muchos quisieran haber descargado su ira, pero hay otro problema, hay otro asunto que es muy importante. Quiero decirles que sí hay papás que son ejemplos allí en El Salvador. Gente muy humilde, porque algunos dirán, es la pobreza la causa de todo esto. No, eso no es verdad. Jesús nació en un hogar pobre y no por eso fue un delincuente. Jesús vivió las limitaciones económicas y en el trabajo fuerte, en el trabajo rudo, en el sacrificio se formó. Qué bonitas estas historias, precisamente de padres, de ahí mismo, del Salvador. Escúchenlas. Fue en el centro histórico de San Salvador donde encontramos a don Óscar Enríquez, padre de 3 niñas y vendedor ambulante de tomates en la zona desde hace más de 20 años. Prácticamente solo yo las crié, porque la mamá las dejó desde pequeña. Ajá, solo yo las he criado. Todavía tomaba pecho. Ajá, y la otra tenía 4 años, la mayor. Me decían, ahí, ¿crees que las vas a sacar adelante? Las tengo que sacar adelante, les decía yo. Pues sí, como yo, o sea, yo lo que les decía, que yo no quería que se criaran como me crié yo. 8 por 2 horas, 16 por el dólar, 8 por 2 horas. Don Óscar, en su larga travesía, ha tenido incluso que realizar otros trabajos para que el sustento de sus hijas nunca faltara. En veces aquí trabajando aquí tomate y en veces en algo otras cosas. ¿En qué otras cosas? Digamos en las milpas, cosas así. Trabajando duro va, pero me siento bien con solo ver que ellas tenían sus alimentos. Una historia similar es la de José Alfredo, quien ha sido también padre y madre, y sostuvo a su hijo hasta que cumpliese la mayoría de edad, con su negocio ambulante, vendiendo gorras y otros artículos. A mí me lo dejaron de 4 años y yo lo crié, es prácticamente. Ya. Sí, supuestamente sí, fui papá y mamá al mismo tiempo, en esos días. Esto nos muestra que hay personas maravillosas, como en todos los lugares. Ahí en El Salvador, no toda la gente, no todos los padres han dejado de cumplir su responsabilidad. Dios quiera que donde quiera que te encuentres como padre o como madre, cumplas tu responsabilidad, cumplamos nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque en aquel gran día, ante el Tribunal Supremo, muchos padres y muchas madres seremos reprobados o seremos condecorados, premiados, reconocidos por el Padre amoroso, el Padre celestial. Y finalmente me voy con una reflexión más en cuanto a Nayib Bukele, en relación con este gobierno y con todo esto que estamos viendo, que está pasando precisamente allá en El Salvador. A mí me preocupa y creo que no soy el único. Muchos se preguntan
si estos escenarios podrían duplicarse por el mundo y si todas estas personas no fueran, como se argumenta, delincuentes, y si muchos de ellos fueran inocentes, porque el conflicto de los siglos dice que al final de la historia, los hijos de Dios serán culpados de los más horribles crímenes. ¿Y sabes una cosa? Prácticamente nadie levantará la voz por esos ciudadanos que su único delito será honrar a Dios. Mi pregunta es si todo este escenario no prepara algo que viene también en contra del pueblo del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Si Dios lo permite, nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Avances Proféticos.